¿Qué tal? El deber llama. Y debo reconocer que una de las personas que más se ocupó de la historia de Villa Ocampo, después del centenario, fue la profesora Estela Jacuzzi, profesora de geografía, historiadora, llamémosla, acompañando a aquella comisión investigadora de historia y geografía que está cumpliendo 20 años ya de investigación, cuando en 1993 se la convoca a esa comisión y ella la preside para editar, producir en realidad primero y después editar el libro Historia de Villa Ocampo, primera parte. Le quiero decir, queridos televidentes, que ya voy a presentar a la mesa, pero esta historia de Villa Ocampo, realizada desde 1993 y culminada en 1995 por una comisión que tenemos que nombrar, Estela, había manifestado que había alguna oposición respecto a los testimonios, que no estaba todo terminado, que al margen había dudas implícitas y pedían las mismas escritoras de esta historia las disculpas del caso, porque la primera parte de la historia de Villa Ocampo fue escrita entre 1993 y 1995, que es el libro que Villa Ocampo tiene como patrimonio único. Por eso me parecía adecuado homenajear, y permítanme ustedes, queridos visitantes, que son los herederos de Manuel Ocampo Samanés, nada más ni nada menos que sus bisnietos, en reivindicar el nombre de esta persona. Ahora tengo que presentarlos a quienes acompañan a Estela, que son María Luisa Ocampo de Alchurrón, bisnieta de nuestro fundador, y también su bisnieto Fernán Ocampo Seguí. Muy bienvenidos a este espacio de entre nosotros, al espacio histórico, porque hoy, que sale el programa, es el día de nuestro aniversario, de nuestro feliz aniversario, 135 años. Si ustedes me permiten, le doy la palabra a Estela primero y después charlamos entre nosotros. ¿Qué les parece? Muy bien. Primero, muy bienvenidos todos. Gracias, Beatriz. Mañana estamos cumpliendo, hoy estamos cumpliendo 135 años de muchos avatares para Villa Ocampo, ¿no? Buenas, no tan buenas, pero seguimos adelante. Yo creo que eso es una de las cosas principales que tenemos como ciudad en este momento. Nosotros siempre, ahora que estamos escribiendo un poco la historia de nuevo, decimos que Villa Ocampo tuvo, podemos decir, 3 momentos históricos. Uno fue la fundación en sí de Ocampo Samané, que hace 135 años. Después, desgraciadamente por cuestiones políticas a veces fuera del ámbito local, a veces nacionales, que se dieron la crisis del 90 a nivel nacional, se da la quiebra de la colonia. Tuvimos un tiempo de crisis en la colonia, hasta que se vuelve a constituir, se constituye por primera vez la Compañía Industrial del Norte de Santa Fe, con lo que había quedado, con los socios, por ejemplo, Arana, que había quedado el ingenio Manolo, se intentó una fábrica de tanino en las instalaciones del ingenio Manolo, y se creó la Compañía Industrial del Norte de Santa Fe, que esto le dio el nuevo impulso al pueblo, a la ciudad. Y después, como el tercer momento histórico de Villa Ocampo, un poco recordando los 135 años, ¿no? Es el momento en que Villa Ocampo es ciudad. Claro. O sea, que también cumplimos ahora 50 años de que somos ciudad. O sea, en estos 135 años, por ahí algunos historiadores podemos dividir en 3 etapas importantes, y esta que estamos viviendo a partir del momento que es Villa Ocampo ciudad, que la historia, pero también tenemos que pensar en el futuro, ¿no? Claro, de hecho, nos basamos en la historia para hacer futuro. Y cuando hablas del puerto y hablas de los hechos históricos, no podemos dejar de resaltar que sí, en todos los diseños y el tiempo que ha pasado, cada responsable institucional ha hecho lo posible por producir cambios en Villa Ocampo. Pero hay algo que sí hay que destacar. Cuando Manuel Ocampo Samanés estuvo en nuestras tierras, teníamos destilería, sí, teníamos
Sí. fábrica de azúcar, teníamos curtiembre, teníamos el puerto, teníamos todo. O sea, ese retroceso yo creo que es uno de los dolores más profundos que tenemos los ocampenses, porque el gran visionario Campos Amanés ha dado un puntapié que después, bueno, la crisis, como sucede permanentemente porque es cíclico, produce su alejamiento, pero no por eso los ocampenses dejamos de pensar en el futuro desde los gobiernos y desde las personas que conformamos esta comunidad. Sí, realmente, Beatriz, tenés razón. Veíamos con Ocampo Seguí, que es la primera vez que viene a Ocampo, el sacrificio que habrá hecho nuestro fundador, el entrar por el Ñatiú, tener el percance de la chata y de los elementos que se le pierden, volver a Buenos Aires, no perder la esperanza y volver al puerto San Vicente, instalar la colonia en un lugar que después no era próspera, era muy baja, en lo que fue Isleta, y de ahí la traslada más hacia el oeste. Entonces, bueno, y después todas las industrias que tenía. Si vemos el censo 1887, Villa Ocampo tenía más habitantes que Reconquista y Avellaneda. Nosotros teníamos 3.500 aproximadamente habitantes y Avellaneda tenía 2.600, o sea, dentro de las ciudades del norte de Santa Fe era la más importante, pero también lo vemos, teníamos, como vos decís, Destilería Emilio, en honor a uno de los hijos, y que acá está el bisnieto. Con el mismo nombre. Sí, teníamos el ingenio Manolo, también en honor del otro hijo. Teníamos el aserradero Carlota, que era uno de los mejores de todo el país, que estaba en Villadela. No solamente el aserradero, y que por ahí dicen Villadela, tenía todo instalado, porque tenía lugar de la policía, tenía un juzgado, tenía escuela, tenía una pequeña capilla, tenía todo. Villadela. O sea, era importantísimo. Pero ¿y el Puerto Campo? Y el Puerto Campo también, o sea, después tuvimos el Puerto San Vicente y Puerto Campo. Las vías del ferrocarril, que fue un pionero. Ocampo Seguí me trajo, claro. Fernán me trajo una carta justamente de Inglaterra, o sea que lo invitaban a Ocampo Samané a instalar el ferrocarril en Inglaterra. Y veía... Estados Unidos. Perdón, de Estados Unidos, no de Inglaterra, de Estados Unidos, estaba en inglés, por eso nada más lo vi. Los ingleses, bueno. Estaba en inglés nada más, por eso me confundí. Y bueno, por eso digo, era una persona con una visión de futuro importantísima. Lamentablemente, lo dije, aparte también trajo a otras personas para esto, porque no solamente teníamos la destilería Emilio, teníamos 3 destilerías más, que algunas quedan todavía la chimenea en Campo Bello, por ejemplo. Claro. Teníamos la de Campo Fantín y otra que todavía no podemos ubicarla realmente, que es Campo Sigrid, que está ahí en los libros, incluso en los apuntes que me trajiste también aparece Sigrid, pero no podemos ubicar dónde estaba la destilería. Teníamos, le cedió un pedazo de terreno a Wagner para que instale el ingenio Tacuarendí, porque esas eran propiedades de Samané también. Tacuarendí estaba dentro de las 40.000 hectáreas y le dio a su amigo Wagner para instalar otro ingenio. O sea, creo que fue realmente un visionario. Y renunció a ser cónsul, ¿no? Sí. ¿En el Perú? Sí. ¿Sí? Algunas cositas por los tiempos de la televisión que a ustedes les quede como hecho histórico familiar que quieran contar, por favor. Que te doy la palabra a Lucila. Bueno, yo creo que para él mucho fue gusto. Lo que yo valoro en él, ¿no? Lo que me he empapado, porque la verdad que en el año 63, cuando vine por primera vez acá, que tenía 11 años, la verdad que para mí me llamó mucho la atención, no entendía mucho, no podía entender el sentimiento que tenía la familia y lo que habían venido 33 Ocampo. Sí. Y éramos 3 bisnietos, mis 2 hermanos y yo. La verdad que no lograba entender. Con el paso de los años me doy cuenta el sentimiento que se siente, que es la tradición que lleva este pueblo, ¿entendés? Entonces yo veo que la verdad que a través de que traté en la última vez cuando vine, que me pidieron que hiciera unas palabras y traté de investigar un poco más de lo que era mi bisabuelo, cómo poder entenderlo cuando yo no lo conocí, cómo poder investigar. Me leí todos los libros de Estela, desesperada, soñaba con mi bisabuelo porque quería darles lo mejor de mí, ¿no? Entonces pude ver el cariño de él que tenía de familia, y para mí lo más importante en la vida de hoy es la familia. Si vos no arrancás bien de tu familia, no te vas a poder llevar bien con todos los demás. Entonces pienso que acá en Villa Ocampo lo que tiene que faltar para poder generar más de ustedes es la unión de todos,
más allá de las políticas y todo lo demás, es trabajar por un interés común que es tan difícil en la ciudad, en todos lados. En ¿entendés? todos lados, pero es fundamental el rescate de la familia, porque indudablemente ya él marcó una impronta cuando vino. Él priorizó la familia y dejó en ustedes ese legado. Claro, eso no fue como... ¿Qué opinas, Emilio? No, Emilio no, mi nombre es Fernán. Fernán. No, yo realmente comparto plenamente lo que dice Lucila y considero que fue un visionario y un expedicionario, porque hay que remontarse a esa época. Una persona que, como lo hemos comentado, tenía muchas comodidades que realmente no tenía por qué venir acá, y vino con un ímpetu tremendo, con unas ganas de hacer, con unas ganas de proyectar, y es más, hasta por ahí renunciando a otros emprendimientos que podrían haber sido mucho más redituables económicamente para él, siguió con el emprendimiento que bueno, lamentablemente tuvo problemas económicos, pero uno piensa en esa época y todo lo que armó en esa época. Han pasado 130 años y no logran recuperar lo que tuvieron en ese momento. Esa referencia. Te pone de relieve que tenía un liderazgo tremendo y aparte tenía una necesidad de crear algo y de que eso funcionara como él quería. Claro. Murió joven, ¿no? Murió joven, sí, murió muy joven. Sí, no recuerdo exactamente el año que murió, pero murió al principio del siglo pasado. Una breve pausa, ya volvemos.